revelado el sorprendente motivo detrás de la llegada inesperada de mi nuera y mi nieta al rancho. El sol comenzaba a desperezarse, pintando el cielo de tonos naranjas mientras yo, don Miguel, miraba desde mi patio los brotes que florecían en mi rancho. El aroma de la tierra fresca se mezclaba con el canto de los pájaros, y por un instante, la alegría de ver crecer a mi familia me llenó el alma. Pero esa paz se desvaneció tan rápido como llegó, cuando vi a Carla en la entrada. Sus ojos, llenos de un temor que nunca había conocido en su dulce rostro, se encontraron con los míos mientras sostenía a su pequeña Lucía en brazos, la niña inocente mirando alrededor, sin entender el peso del momento. El aire se volvió denso, cargado de murmullos que reverberaban en mi mente. ¿Qué la había traído aquí, al rancho que siempre representó refugio? La mirada de Carla era una sombra del pasado, el tiempo había dejado huellas profundas que no podía ignorar. Recorrí su figura, buscando pistas de la felicidad que conocí, pero en su lugar encontré angustia. De repente, el rancho, lugar de risas y amor, se tornó un campo de batalla interno. Ella había llegado pidiendo ayuda, y aunque mi instinto era protegerla, también estaba el eco de ser leal a mi hijo. A medida que pasaban los días, oía con inquietud las historias que Carla compartía. Su voz temblaba cuando hablaba de su esposo, un hombre cuya violencia había creado una sombra sobre su vida. Escucharla me generaba una marea de emociones. La impotencia se mezclaba con la rabia, mientras cada palabra me recordaba que mi propia familia estaba fracturada por los ecos de un pasado oscuro. ¿Debía enfrentar a mi hijo por el bien de mi nuera y mi nieta? Esta decisión pesaba sobre mí como una roca inamovible. Sabía que el amor por Carla y Lucía era poderoso, pero el temor a perder también a mi hijo me paralizaba. En una noche agitada, mientras el viento ululaba por el rancho, decidí que debía hacer algo. La idea de confrontar a mi yerno no me dejaba dormir, cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el enfrentamiento. Las palabras que preparaba en mi mente eran un puño cerrado. Pensé en los consejos de mi padre, quien siempre decía que nadie tiene derecho a lastimar a los que amamos. Pero, ¿y si la verdad descarrila a la familia que tanto he intentado proteger? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía y cada día que pasaba sin actuar me atormentaba. Finalmente, la noche que había imaginado llegó. Enfrenté la situación con la adrenalina corriendo por mis venas. Anticipaba el ruido de nuestra discusión y la fragilidad que se cernía sobre nosotros. En mi mente, la pregunta se repetía, ¿era este el momento que decidiría el destino de mi familia? Pero a medida que las palabras cruzaban mis labios y la verdad afloraba, me encontré en un laberinto emocional. Un secreto sobre el pasado de Carla podría cambiarlo todo. Justo cuando creía que estaba a punto de hallar la respuesta, una revelación sacudió mis cimientos. Ignoré el frío que entraba por las rendijas de la ventana y la luz plateada de la luna que iluminaba mi rostro. Estaba sentado en mi escritorio, rodeado de documentos que nunca había considerado importantes, pero que ahora palpitaban con un significado nuevo. Aquello que había descubierto sobre el pasado de Carla me había dejado sin palabras y aún más confundido. ¿Era posible que la lucha de mi nuera fuese más profunda de lo que había imaginado? Desperté con una claridad que apenas había sentido en días. La idea de enfrentar a mi yerno ya no era una opción, sino una necesidad urgente. El pensamiento de que mantenía a Carla en un ciclo de angustia me martillaba en la cabeza. Me levanté, decidido a poner en orden mis ideas y dar un paso hacia la resolución. La primera acción sería comunicarme con Carla. Debía hacerle saber que estaba de su lado. Esa comunicación sería mi primer ladrillo en la construcción del cambio. Mientras recorría el rancho en busca de ella, analicé los avances que había logrado como persona. Durante años había estado atrapado en la rutina, sumergido en la agricultura y los asuntos familiares, olvidando mi capacidad de confrontar, desafiar y soportar el dolor ajeno. Ahora, al ver a Carla y Lucía, sentía que ese pasado sin desafíos me había anclado. Había dejado de lado mis propias verdades en un intento por mantener la paz, esa paz que, a la postre, era solo apariencia.
Cuando la encontré en la cocina, la luz cálida del amanecer iluminaba su rostro cansado, pero aún resplandecía en sus ojos el amor de madre. Hice una pausa. Necesitaba encontrar el tono correcto, uno que le mostrara que no estaba sola, que su lucha también era la mía. Comencé con palabras suaves, expresando mi deseo de escucharla nuevamente. Al principio, la conversación parecía un juego de espejos. Cada vez que Carla compartía su dolor, yo sentía que estaba compartiendo una parte de mí. El momento culminante ocurrió cuando le hablaba de la importancia de expresar sus emociones. Le conté cómo muchas veces había llorado en silencio por las decisiones que nunca tomé. Cuanto más hablaba, más crecía el impulso dentro de mí de exponer la verdad que había descubierto. La intensidad de lo que significaría revelar ese secreto me hizo vacilar. Sin embargo, esas mismas revelaciones podrían ser la clave para liberarla de su prisión. Carla, hay algo que debes saber sobre tu esposo, algo que ha estado oculto por mucho tiempo, le dije finalmente, anticipando la reacción que podría generar. Sus ojos se abrieron con un resplandor de miedo e incertidumbre. La tensión en el ambiente se intensificó, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La incertidumbre de sus próximas palabras era casi palpable. Un instante se volvió eterno mientras ella inhalaba profundamente, como si se preparara para una tormenta. Lo que yo había descubierto podía dar forma al futuro no solo de ella y Lucía, sino del tejido de nuestra familia. Imaginar cada posible consecuencia me llenó de dudas y temor. ¿Qué es, papá?, preguntó, la voz temblorosa. Y justo cuando estaba a punto de soltar la verdad, un sonido desgarrador irrumpió en la paz del rancho. El motor del automóvil de mi yerno resonó en la entrada. Cerré los ojos, sintiendo como el tiempo se frenaba. Había llegado el momento de enfrentar a mi pasado, y el destino de todos nosotros pendía de un hilo. El sonido del motor se apagó abruptamente, dejando un silencio denso. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras la puerta principal crujía de forma ominosa. Cada paso que mi yerno daba por el pasillo era un recordatorio de la confrontación inminente. La atmósfera se había vuelto cargada de emociones intensas. El amor por mi nuera y el deseo de proteger a mi nieta chocaban con la necesidad de desenmascarar una verdad que podía romperlo todo. ¿Qué es lo que sabes?, insistió Carla, sus ojos fijos en los míos, buscando respuestas y a la vez, probablemente un refugio. Esa mirada, llena de esperanza y desconfianza, agitaba algo profundo dentro de mí. Con el motor de su auto aún reverberando en mi cabeza, decidí que ya no podía dar marcha atrás. Tenía que ser valiente, no solo por ella, sino por mí mismo. Desde hacía mucho tiempo había dejado que el miedo a lo desconocido me paralizara. Era el momento de plantarle cara. Lo que descubrí puede sacudir nuestra familia, pero es vital que lo sepas. Tu esposo no es quien dice ser, balbuceé, sintiéndome como si estuviera revelando no solo un secreto, sino toda una parte de mi propia historia que había quedado enterrada. Justo en ese instante, la puerta se abrió y mi yerno apareció, con el rostro cansado pero enigmático. La tensión se incrementó al instante. La lucha interna que había estado viviendo, ahora se palpaba en el aire. La confrontación con su presencia me arrojó a la vorágine emocional. Todas mis decisiones pasadas y mi miedo a desmantelar la fachada de la familia se agolparon en mi mente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con frialdad, el tono de su voz era como un dardo. Estábamos hablando sobre la familia, murmuré, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. La duda se adueñó de mí, estaba aquí, sujeto a un hilo de incomprensión pero con una fuerza nueva. La mirada de Carla pasó de mí a su esposo, buscando seguridad en este momento que era todo menos seguro. La confusión en sus ojos desnudó una vulnerabilidad que había estado latente. Mi renuencia a confrontarlo me había mantenido en la sombra, pero ahora sabía que el crecimiento personal implicaba también enfrentarse a los propios antagonistas, en este caso, a quien había creído era parte de la solución. Carla, lo que estoy a punto de decir podría cambiar todo, y no solo para ti, sino para Lucía también, repetí, arremetiendo con esa revelación como un rayo en la tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Estás insinuando que yo miento? Eres el que no sabe nada, protestó mi yerno. Sus ojos ardían con furia, y yo debía decidir si ceder a ese fuego o enfriarlo con la verdad. El dilema moral se volvió palpable. Si revelaba el secreto, estaríamos finalmente libres de las sombras del pasado, o eso inexorablemente los dejaría a todos devastados. Cada segundo se estiraba, en mi mente, las paredes del ranchito empezaron a cerrarse. Debía actuar,
pivotar de la duda hacia la decisión, y este inquietante momento se erigía como el desafío más grande de mi vida. Hay cosas que no sabemos, que no podemos seguir ignorando. No quiero seguir siendo un espectador de este ciclo, dije con determinación. La verdad se erguía ante mí, como un faro en la bruma. Mientras me preparaba para dar el siguiente paso, el viento sopló fuerte, llevando consigo un presagio de cambio. Estaba ante la posibilidad de liberarme de los grilletes de mi propia indecisión. La conquista de mi demonio personal estaba más cerca que nunca. Sin embargo, la pregunta que flotaba en el ambiente latía con fuerza. ¿Podía realmente enfrentar a mi familia y su dolor, o la tensión del momento me absorbería en su caos? Las cartas estaban sobre la mesa. La revelación esperada estaba a solo un susurro de distancia, y mis pensamientos giraban inquietos anticipando lo que vendría. Era el punto de no retorno. La tensión en el aire era palpable, una corriente que zumbaba entre nosotros. Cada segundo que pasaba sentía que mi corazón palpitaba con más fuerza, marcando un ritmo casi ensordecedor. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar radicalmente, y el peso de esa realidad me mostraba cuán frágil era la estructura de mi propia familia, construida sobre secretos y silencios. Necesitamos hablar, dije, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía en ese instante. Me obligué a no apartar la mirada de mi yerno. Su rostro reflejaba incredulidad, pero también rencor, como si el simple trato de considerar mi revelación fuera una traición. Sin embargo, el coraje que había comenzado a brotar en mí no podía ser acallado. La protección de Carla y Lucía era ahora mi único motor. ¿De qué hablas? ¿De qué secretos hablas? Su tono era desafiante, pero en lo profundo de sus ojos había una chispa de duda. Da la casualidad que, a lo largo de mi vida, había aprendido a leer entre líneas, a discernir lo que el silencio a menudo encubría. Tu pasado no es tan inocente como piensas, comencé, asegurándome de mantener la voz controlada. Lo que has hecho ha dejado huellas, y esas huellas lastiman a quienes más amas. Las palabras se sentían como balas en el aire tenso y, en ese momento, enfrenté mi responsabilidad. Había estado evitando la confrontación, adentrándome en el laberinto del miedo. Ahora debía revelarlo todo. Estaba aprendiendo que el crecimiento personal se nutre de la valentía, aun cuando esa valentía puede llevar a la destrucción de lo conocido. Carla, escucha, me dirigí a ella, su mirada fija en mí, atrapada entre la confusión y el deseo de encontrar respuestas. Tu esposo tiene un pasado que ha mantenido oculto. No sabes quién es realmente. Ella dio un paso hacia atrás, su incredulidad palpablemente afectaba el aire a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué harías esto? Aquí estaba yo, a punto de desmantelar la estabilidad que tanto había anhelado y que pensé haber protegido con tanto ahínco. Pero la realidad es que proteger a mi familia, a veces, exigía desnudarse ante la verdad. Porque el silencio no los protegerá. Si hay un peligro, debemos enfrentarlo juntos. Solo así podremos salir de esta oscuridad. Un silencio profundo reinó en la habitación mientras pensaba en cómo había llegado a este punto. Al aceptar mis propios miedos y desear lo mejor para Carla y Lucía, había encontrado fuerza. Había crecido, por difícil que fuera aceptar que esa fortaleza también significaba desestabilizar a quienes amaba. ¿Y si es cierto? ¿Y si lo que dices es realidad? Carla balbuceó, sus ojos llenos de confusión y miedo. Ese instante de vulnerabilidad se convirtió en un espejo de mi propio viaje. La inquietud que había sentido a lo largo de los años comenzó a ser superada por un impulso renovador. Era el momento de reconocer que el hecho de enfrentar la verdad no solo liberaba a quienes nos rodeaban, sino que también liberaba nuestras propias almas. Los ecos de mis palabras aún resonaban. Había roto el ciclo del silencio, y aunque sabía que la verdad podría causar estragos, también comprendía que permitir que continuara la mentira sería el verdadero crimen. Debemos ser valientes, todos. Solo así podemos afrontar lo que somos y lo que hemos construido, declaré, sintiendo como si la atmósfera estuviera cargada de una energía nueva, una chispa inesperada de esperanza. La mirada de mi yerno se tornó más oscura, el desdén se metamorfoseó en algo más inquietante. En su mirada, leía una incertidumbre que prometía una tormenta a la vista. Esto no ha terminado, dijo con una voz baja, más revuelta que nunca, dejando caer sus palabras como un gélido presagio. Allí, comprendí que el viaje apenas había comenzado. La confrontación no solo tocaría la verdad, también exploraría los límites de la confianza y la lealtad.
mientras el silencio reinaba, me pregunté si realmente estábamos listos para enfrentar los monstruos del pasado que habían sido arrinconados por tanto tiempo. La ventana a lo desconocido se abría de par en par, y el camino hacia la revelación se presentaba más incierto que nunca. Era evidente que, para salir de la oscuridad, necesitaríamos enfrentarnos a todo lo que creíamos seguro. La tormenta que se avecinaba podría ser más devastadora de lo imaginado. Y en ese instante, mi mente se planteó una cuestión que resonaba con desasosiego: ¿acaso la verdad realmente nos liberaría, o destruiría para siempre lo que habíamos construido? El siguiente día amaneció con un aire tenso que parecía pesado y asfixiante. Mis pensamientos eran un torbellino de cuestionamientos, como si cada fibra de mi ser estuviera en conflicto. ¿Qué debía hacer ahora? Había tomado la decisión más peligrosa de mi vida: desmantelar la fachada de tranquilidad que había mantenido a mi familia unida durante años. Mientras preparaba el desayuno, cada cacerola y cada sartén sonaban como un eco de mi nuevo valor, recordándome que la confrontación no había hecho más que comenzar. Me hallé en la cocina, el aroma del café recién hecho colmando mis sentidos mientras contemplaba la imagen de Carla y Lucía. Ellas eran mi esperanza y, al mismo tiempo, el reflejo de mis temores. Debía ser fuerte, el miedo ya no podía ser mi guía. Con cada sorbo de café, sentía que la determinación crecía en mí. A pesar de la confusión que reinaba en mi hogar, había un aspecto de claridad al enfrentar mi propia vulnerabilidad. Efectivamente, había crecido, y no solo de manera personal, sino también profesionalmente. El renacimiento de mi antiguo negocio había sido posible gracias a la valentía de exponer mis errores pasados y aprender de ellos. Ahora era el momento de aplicar esa misma lección a mi vida personal. Cuando Carla entró a la cocina, su expresión reflejaba una mezcla de incertidumbre y una curiosidad dolorosa. «Papá, ¿podemos hablar?». Su voz era un hilo tembloroso en medio del bullicio matutino. «Claro», respondí inclinándome hacia ella, listo para desmenuzar mis sentimientos y al mismo tiempo construir un puente hacia la sinceridad. «Es importante que lo hagamos». Me senté en la mesa, y con respiraciones profundas traté de calmar mis nervios. Sabía que debía abordar no solo la verdad sobre su esposo, sino también desvelar la carga emocional que había estado cargando por años. «Lo que te dije ayer no fue fácil», comencé, sintiendo que cada palabra tenía un peso significativo. «No quiero que esto los divida, sino que sirva como una oportunidad para sanar». Ella se sentó, sorprendida por la sinceridad. «Es solo que, no sé si puedo seguir adelante sabiendo que hay algo oscuro en su pasado». «¿Y si eso destruye nuestro hogar?». Ahí estaba, el dilema que había enfrentado, la verdad versus la aparente protección que ofrece el silencio. Recordé mi propia historia, cómo construir fracasos sobre eufemismos había paralelo a los desafíos de mi negocio. Puede que el camino hacia el éxito estuviera lleno de rechazos, pero cada error había sido una lección, cada desafío, una oportunidad. «Carla, enfrentar esto es la clave de nuestra fortaleza familiar», insistí, continuando en un tono investigativo. «Te has aferrado a un ideal, a la creencia de que su amor por ti es más fuerte que sus secretos. Pero el amor verdadero se basa en la confianza. No quiero que todos vivan en la sombra del miedo». Una chispa de luz empezó a brillar en sus ojos, una comprensión en medio de la tormenta. Me detuve, observando cómo sus pensamientos comenzaban a girar. Ella era joven, pero su lucha interna la hacía parecer más madura de lo que era. La fragilidad de su confianza resonó profundamente dentro de mí. «Quizás, solo quizás, lo que consideramos un secreto sea un camino hacia la sanación», le sugerí. «Podrías iniciar la conversación desde un lugar de curiosidad, en lugar de confrontación. La revelación podría llevarte al entendimiento y a un nuevo comienzo. Recuerda lo que experimentamos en el negocios, un giro inesperado puede abrir una nueva puerta». Sentí el peso de mis palabras al final de esa charla, un atisbo de esperanza que se asemejaba a un ligero rayo de sol en una mañana gris. Estaba claro que había algo más profundo que esta situación. Determinación y vulnerabilidad estaban entrelazadas de manera irremediable. La conversación había sembrado una semilla, el resultado dependería de las decisiones valientes que tomaríamos. Pero el camino había tomado un giro inesperado cuando, mientras se apoderaba el silencio, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, no. Esperaba encontrar la figura de un desconocido con un rostro familiar. Justo antes de poder procesar lo que sucedía, sus ojos encontraron los míos, y su voz resonó con claridad: «Vine a hablar sobre el pasado de mi hermano». En ese instante,
la historia no solo se complicaba, sino que el viaje hacia la verdad había comenzado a develar secretos aún más oscuros. El desconocido me miraba fijamente y, en ese instante, todas las barreras que había construido a mi alrededor comenzaron a desmoronarse. Su presencia no era solo un recordatorio de lo ignorado, era el eco de decisiones no tomadas y de verdades ocultas que habían empezado a burlarse de mi voluntad. Su voz resonaba, llena de intenciones poco claras que buscaban desenmascarar el pasado de alguien a quien había intentado proteger. Sobre el pasado de su hermano, repetí, buscando darle sentido a lo que sucedía. La puerta amplificó la calidez del hogar que se sentía de repente distante e inalcanzable. Era hora de enfrentar lo inevitable. Mis pensamientos rebosaban por la tensión del momento. Sin embargo, no podía dejar que el miedo me dominara. Sí, continuó el desconocido, dando un paso adelante. Su nombre es Martín. Necesito respuestas y, si es necesario, por las buenas o por las malas, las obtendré. Me han dicho que usted puede ayudarme. Un desafío latente se colocó entre nosotros, como un obstáculo que demandaba acción. Estaba claro que la situación se expandía en direcciones peligrosas. Pero fui consciente de que, a pesar de mi tentación de cerrarle la puerta y alejarme del conflicto, no podía hacer eso. Era el momento de actuar con valentía, de no retroceder por miedo a lo que podría descubrir. Cerré los ojos por un breve segundo mientras evaluaba mis propias emociones. La incertidumbre y el enojo comenzaban a formar parte de mí, pero sabía que perder el control no era una opción. ¿Qué sabe usted realmente de Martín?, pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. El desconocido respiró hondo y se acercó un poco más. Sé que está involucrado en cosas que le gustaría mantener en secreto, cosas que podrían dañar a su familia. Y creo que su silencio no puede ser la respuesta. La verdad siempre saldrá a la luz. Su afirmación era un punto de inflexión que me invitaba a la reflexión. Aquellos ecos del pasado que había tratado de silenciar nuevamente volvían a mi mente, cuestionando mi fortaleza y mi capacidad para explicar a mis seres queridos el legado que se estaba desmoronando. Mis propios fracasos estaban a punto de volverse el escenario de la miseria de los demás si no actuaba adecuadamente. Déjame un momento, le respondí, mi voz firme mientras cerraba la puerta y me dirigía hacia la cocina, donde Carla y Lucía me esperaban con miradas llenas de inquietud. Pensar en su bienestar me devolvía la claridad necesaria en medio de la tormenta construida. Carla, necesito que me escuches, dije, sintiéndome responsable no solo de su bienestar, sino también de la verdad que podría cambiarlo todo. Lo que está sucediendo aquí va más allá de nosotros. Es un dilema que podríamos enfrentar juntos. Aquí no hay secretos, papá, respondió Carla, su voz vibrando con valentía. Lo sabes. Todos estamos listos, pero ¿será doloroso? Quizás, pero el dolor de la verdad puede ser más poderoso que el sufrimiento de la ignorancia, contesté, sintiendo que mis palabras resonaban con la experiencia que había adquirido. La verdad siempre cuesta, pero ignorarla podía provocar un sufrimiento aún mayor. Con el corazón acelerado, volví a abrir la puerta, dispuesto a enfrentar al desconocido y las sombras del pasado que se estaban acercando para atormentarme. Está bien, dije, fijando mis ojos en él con una determinación renovada. Hablemos de Martín. Estoy listo para escuchar. Pero también de una vez por todas, necesitamos la verdad. No más secretos ni más miedo. La conversación que se avecinaba prometía ser un campo de batalla emocional, donde las verdaderas lecciones de vida destilarían de cada palabra, revelando lo que estaba oculto bajo capas de silencio por demasiado tiempo. Mientras tanto, me preguntaba si esta búsqueda de respuestas realmente nos liberaría, o si, en cambio, alimentaría el monstruo que habíamos tratado de enterrar. Y con esa duda en el aire, la puerta se entreabrió más, invitándome a un dilema más profundo, un cuestionamiento que temía y deseaba enfrentar a la vez. ¿Estaría dispuesto a sacrificar mi propia paz para permitir que la verdad brillara por primera vez en años? La luz del sol se filtraba a través de la puerta entreabierta, iluminando el espacio como si el universo estuviera a punto de develar una verdad vital. A medida que la incertidumbre palpitaba en el aire, sentí que la presión crecía en mi pecho. La posibilidad de enfrentar un pasado doloroso se convertía en una carga real y tangible. La decisión de avanzar o retroceder pendía de un hilo. Martín está en problemas, dijo el desconocido, un pesar oculto en su voz. Y lo que ha estado haciendo no es solo un asunto personal. Está involucrado con personas que no se detendrán ante nada. Necesitamos saber en qué ha estado metido. Su vida, la de su familia,
está en riesgo. Mientras sus palabras resonaban, la imagen de Martín me golpeó. Mi hermano había sido siempre el aventurero, el inconformista. ¿Hasta dónde había llegado esta vez? Tragué saliva, sintiendo como la fatiga se apoderaba de mí. No podía permitir que el pasado definiera mi presente, pero, ¿qué tan fuerte era realmente mi voluntad para enfrentar esta tormenta? Me volví hacia la cocina, buscando el consuelo de mis hijas, y encontré a Carla observándome con una mezcla de inquietud y resolución. Levantó la mano como si quisiera atajar mis pensamientos, pero la verdad fue más fuerte que su gesto. El momento era decisivo. ¿Que si realmente ha hecho algo terrible?, preguntó, su voz un susurro cargado de dudas. No lo sé, respondí, sintiendo que cada palabra caía como una piedra en un estanque. Pero no puedo evitarlo. Ignorar lo evidente ha sido mi fallo más grande hasta ahora. Podemos enfrentarlo, compartirlo, pero eso significa abrir viejas heridas. El desconocido me observaba, esperando una respuesta. Decidido a agarrar el hilo de esta conversación, aun cuando el miedo me llenaba, me acerqué un paso. ¿Qué es lo que realmente necesita de mí? El silencio se volvió denso. Era como si la respuesta se albergara entre nosotros, una nube oscura que aún no se atrevían a revelar. Finalmente, el desconocido dio un paso más, su mirada intensificada. Necesito saber qué tipo de hombre era Martín, y qué es lo que no ha querido que nadie sepa. A medida que reflexionaba sobre la solicitud, cada elemento de su declaración me despertaba. Hasta ese momento, había vivido como un espectador de los problemas ajenos. Ahora, el tiempo de la inacción había pasado. La urgencia de proteger a mi familia se volvía un motor incontrolable. Está bien, dije, sintiendo que la decisión se formaba en mi interior. Te escucharé. Pero necesito que seas honesto. No más rodeos. La historia detrás de Martín es la nuestra también. Y así, el desconocido comenzó a hablar, revelando secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. La conversación se tornó cada vez más pesada y cada palabra que surgía parecía desatar un torbellino de emociones reprimidas. Mientras me sumergía en su relato, me di cuenta de que cada fragmento de información era como un ladrillo, construyendo una nueva realidad que, en vez de ofrecer respuestas claras, desnudaba mi vulnerabilidad. La conexión entre mi pasado y los errores de Martín se hacía innegable. Sintiendo que me adentraba en aguas peligrosas, lo que descubrí sobre mi hermano revelaba que él no era la única víctima, sino también el perpetrador de un ciclo vicioso. Mis decisiones, mi deseo de proteger, hacía tiempo que habían empezado a ejercitar su poder destructivo. Había estado cegado por el amor. Quizás había llegado el momento de confrontar no solo a Martín, sino también a mí mismo. La tensión en mi interior creció mientras una idea inquietante se instalaba entre mis pensamientos. ¿Estaría listo para aceptar no solo la verdad, sino las implicaciones de ella? Al finalizar el relato, pude sentir que soluciones y caos se entrelazaban en mi mente. La tormenta dentro de mí amenazaba con desbordar, pero una chispa de determinación surgió. No podría cambiar el pasado, pero sí podría influir en el futuro. Con un espíritu renovado, transité hacia el siguiente paso. Sin embargo, justo cuando creía estar preparado para la confrontación, el desconocido lanzó una última revelación. Hay cosas que no sabes, secretos que te involucran directamente. Fue como si todo se detuviera. El aire se volvió denso, y un nuevo horizonte de realidades posibles se presentó ante mí, lleno de más preguntas que respuestas. La búsqueda de la verdad estaba lejos de concluir, por el contrario, estaba a punto de desatar un torrente de revelaciones que cambiarían para siempre la dinámica de nuestra familia y mis propias certezas. Con esa inquietante perspectiva, me pregunté, ¿cuántas más verdades ocultas estaban esperando a ser descubiertas, y qué precio tendría que pagar para enfrentarlas? La habitación se tornó más oscura a medida que la tarde se desvanecía, pero la luz dentro de mí comenzó a brillar con más intensidad. Aquel desconocido había encendido un fuego en mi interior, uno que ya no podía ignorar. La revelación de que mis decisiones, por muy bien intencionadas que fueran, habían creado un laberinto de complicaciones, me abrumó. Martín estaba metido en algo más profundo, un abismo en el que, irónicamente, yo también había caído. Necesitaba enfocarme, no dejar que este remolino de emociones me arrastrara. Mientras luchaba con la confusión, entré en un estado de reflexión. Todo lo que había considerado correcto, las elecciones que había hecho para proteger a mi familia, estaban ahora llenas de puntos oscuros.
¿Cuánto había hecho por ellos a expensas del conocimiento? Había decidido mantener los secretos enterrados, creyendo que el silencio era una forma de salvaguardar su bienestar. Pero esto solo había creado un ecosistema de engaños y miedo. Caminé hacia la mesa del comedor, donde Carla aún me miraba, y decidí que, aunque el miedo pulsaba con fuerza en mi ser, debía compartir mis pensamientos con ella. No podía cargar solo con esta pesada verdad. Carla, le dije, mi voz temblando ligeramente, es posible que estemos en un punto de inflexión. Necesitamos hablar sobre lo que realmente está sucediendo con Martín. Puede que también nos involucre a nosotras. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era un momento crucial, el tipo que podía definir la relación entre padres e hijas. Lo que sea que tenga que ver con él, me involucra a mí porque eres mi padre y quiero ayudarte, afirmó con firmeza. Esa era la esencia de la verdad, el deseo de unidad en medio de la tormenta. A veces lo que creemos que es mejor resulta ser una trampa, respondí, ya en un discurso que empezaba a fluir con más confianza. Es hora de que todos conozcamos los riesgos, no solo yo, no solo tú, sino todos. Era un paso significativo hacia una comunicación más abierta, algo que había descuidado en los años previos. Decidí hacer una lista mental de lo que sabía hasta ese momento y lo que debía descubrir. Primero, debía investigar más sobre la pareja que involucraba a Martín. ¿Quiénes eran? ¿Qué redes de intereses habían tejido alrededor de su vida? Era una intriga que me crispaba, pero el impulso de descubrir la verdad necesitaba ser mi guía. La situación requería una mente clara y despierta. Por otra parte, empezaba a reconocer que el silencio había sido mi enemigo más grande, entonces debía dejar de ser la víctima pasiva. El antiguo camino de la inacción debía caer. Solicitar la ayuda del desconocido ya era un paso. Pero ahora debía planear cómo usar esa información en beneficio de todos, no solo de mi hermano. La necesidad de entrar en acción se volvió cada vez más urgente. No podía desplazarme entre la ambivalencia y el miedo. Debería conectar mis investigaciones sobre Martín y lo que había presenciado en su forma de actuar, con la desesperación de su situación actual. Su vida dependía de eso, y la mía estaba atada irremediablemente a la suya. Las preguntas no tardaron en rebasar más allá de los secretos de Martín y empezó a surgir un nuevo dilema. ¿Qué haría si descubriese verdades que ya no pudiera ignorar? Abordar la honestidad en lo que respecta a mi vida, mis elecciones y todo lo que había optado por ocultar de mis hijas, de mi familia en general, se había convertido en una necesidad inminente. Cuando estaba a punto de salir para obtener más información en ese instante nuevo y decisivo, un nuevo mensaje me llegó. Se trataba de un número desconocido en el que resonaba una voz familiar. La angustia había sido reemplazada por un alivio temporal y una sensación de que la vida giraba. Pero, ¿a qué bahía me conduciría esta llamada? El eco del pasado y las oportunidades de confrontar la verdad se agolpaban en mi mente. En susurros me pregunté, ¿podré realmente soportar lo que vendrá a continuación? Mi brazo se extendió hacia la puerta, y sentí que tomar el control sobre mi destino estaba más cerca que nunca, pero siempre que exista el eco de las decisiones no tomadas, el futuro prometedor permanece en la bruma de la incertidumbre. La llamada interrumpió la quietud que había envuelto la casa. Era un sonido vibrante que retumbaba en mi pecho, un recordatorio de que el momento de la verdad estaba al acecho. Miré la pantalla y, aunque no esperaba una respuesta de inmediato, la voz al otro lado del teléfono trajo consigo una confusión abrumadora. Era mi nuera, Luisa, y sus palabras estaban impregnadas de una desesperación que no podía ignorar. No sé cómo decirlo, pero necesito que vengas. Martín está involucrado en algo muy serio, y no sé a quién más recurrir. La urgencia en su voz caló hondo en mí. Esa súplica no solo era un llamado a la acción, era una oportunidad y un desafío al mismo tiempo. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se ocultaba tras esas palabras? Con cada segundo que pasaba, el caos interno se transformaba en determinación. Ya no podía evadir el peso de mis responsabilidades. La figura del padre que había intentado ser, el protector que había creído ser, ya no podía ser una fachada en este momento. Debía enfrentar las verdades que había evadido durante tanto tiempo. Colgué y respiré hondo. Era el momento de dejar las dudas atrás y empezar a actuar. La decisión fue clara, iría al rancho donde Luisa y mis nietas estaban esperando. En el camino, reflexioné sobre lo que la vida me había enseñado hasta ahora. La familia debería ser un refugio, no un campo de batalla. Mientras conducía, una mezcla de ansiedad y propósito crecía en mi interior,
cada vez más fuerte. Al llegar, la sombría tarde anticipaba el clima emocional del encuentro. Las montañas al fondo, testigos de mis errores y aciertos, parecían observarme desde la distancia. Cuando entré al rancho, Luisa me esperaba con los ojos llenos de preocupación. Mis nietas estaban a su lado, ajenas a la tormenta que se gestaba en el ambiente. Gracias por venir. Martín no ha vuelto desde ayer, y encontré esto. Luisa me mostró un objeto que dejó caer de su bolso. Era un pequeño dispositivo, algo que no debería estar en manos de un joven como Martín. Mis tripas se retorcieron. En ese momento me di cuenta de que la imagen de mi hijo que había mantenido estaba tambalearse ante mis ojos. Los rostros de mis nietas iluminaban la habitación, pero sobre sus risas, escuchaba el eco de las sombras que acechaban a la familia. Mientras escuchaba a Luisa desglosar los recientes acontecimientos, las palabras se entrelazaban con mis pensamientos. Sabía que tenía que enfrentar las chispas del conflicto que ya había comenzado a encenderse. Tendremos que actuar y encontrar a Martín, le dije, los pensamientos floreciendo de formas que no había planeado. En ese instante, reconocí mi papel no solo como padre, sino también como líder. Quizá había llegado el momento de utilizar mis habilidades de comunicación, aquellas que había mantenido al margen, para unir a la familia en esta adversidad. Los miedos iniciales empezaron a transformarse. Si mis decisiones habían causado el silencio y el encubrimiento, ahora tenía la oportunidad de fomentar la transparencia. Sin embargo, también sabía que cada respuesta podía abrir la puerta a nuevos dilemas, a nuevas verdades que tal vez desearía no haber conocido. A medida que la conversación avanzaba, comencé a formular un plan. No podía contentarme con la búsqueda pasiva, necesitaba involucrar a otros, a aquellos que sabían más de lo que admitían. La llamada del desconocido resonaba en mi mente. Quizá ese punto de partida era el que necesitaba para seguir su rastro y tomar control de lo que estaba en juego. Luisa, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre las últimas interacciones de Martín. Cada detalle importa. No podemos permitir que el miedo nos paralice, dije, y su rostro se iluminó con una nueva determinación. Pero, en el fondo de mi mente, una pregunta seguía vibrando con fuerza. Si todo esto resultaba en un callejón sin salida, si la verdad era más amarga de lo que podía imaginar, ¿podría lidiar con ello? El momento de la verdad se aproximaba rápidamente, y con cada palabra que cruzábamos, la tensión en la atmósfera se volvía más densa. ¿Lograríamos descubrir lo que de verdad estaba en juego, o seríamos atrapados por las sombras de nuestro pasado? Mientras el aire se llenaba de incertidumbre y las horas avanzaban, sabía que lo que descubriese definiría no solo a Martín, sino también mi papel en la familia. Y así, el camino hacia adelante se tornaba cada vez más inminente, llevándome hacia una revelación que podría cambiarlo todo. El día amanece con un aire fresco que traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Don Miguel se encuentra en el patio del rancho, respirando el aroma de la tierra mojada y sintiendo el sol calentar suavemente su rostro. Ahora, sus pensamientos son un reflejo de la determinación que brota en su corazón. La tormenta que había azotado su hogar parece haber abierto caminos inesperados. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su yerno, Martín, sino también a las verdades ocultas que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Recordando las últimas semanas, don Miguel siente un crecimiento profundo en él mismo. La incertidumbre que lo había mantenido paralizado ha sido reemplazada por una convicción sólida y renovadora. Se da cuenta de que su papel de protector y guía es más relevante que nunca. Ya no se trata de un simple enfrentamiento familiar, es una oportunidad para sanar, para construir confianza y enfrentar los secretos que se agazapan en sus corazones. Mientras se dispone a entrar a la casa, la sonrisa de su nieta Lucía lo hace detenerse un momento. La luz que brilla en sus ojos es un recordatorio constante de lo que está en juego. Debo hacer esto, se repite en su mente. En el interior, la tensión es palpable. Luisa, la madre de Lucía, lo espera con una mezcla de ansiedad y esperanza. Papá, ¿crees que podamos encontrar a Martín? Estoy preocupada por él y por lo que pueda suceder, dice con voz entrecortada. Don Miguel siente que su corazón se contrae. Este es el punto de inflexión que había anticipado. Vamos a buscarlo, Luisa. Pero necesitamos ser firmes, juntos, afirma, tomando la mano de su nuera, transmitiéndole la seguridad que necesita. La unión familiar empieza a formarse como el primer paso hacia la verdad. Don Miguel decide que deben involucrar a otros, llamar al desconocido que había hablado sobre el pasado de Martín. Este punto de apoyo puede ser fundamental.
Sin embargo, antes de hacerlo, él se dirige a su familia. Es vital que seamos transparentes. Lo que descubramos puede ser difícil, pero enfrentarlo con valor y unión nos hará más fuertes. Mientras comienza a compartir lo que ha aprendido, siente como cada palabra actúa como un bálsamo que sana las antiguas heridas. Había estado escondiendo su propio miedo, su propia historia, y ahora el aire se siente más ligero. Cada reacción, cada duda, y cada lágrima se convierten en piedras angulares para edificar un nuevo hogar, donde la verdad no solo es bienvenida, sino necesaria. A medida que avanzan, don Miguel se da cuenta de que enfrenta no solo los demonios de Martín, sino los suyos. La verdad, aunque dolorosa, es un camino hacia la libertad. La importancia de la comunicación se vuelve vital, no más secretos que erosionen la confianza. La valentía de su decisión resuena en cada rincón de la familia que, aunque tambaleante, se aferra a una nueva esperanza. Cuando toman la decisión de buscar a Martín juntos, don Miguel siente que un peso se levanta de sus hombros. La soledad que lo había acompañado en su lucha interna se disipa. En su lugar, hay una confianza renovada en su capacidad de liderar a su familia hacia la luz. No importa lo que descubramos, nadie se quedará atrás. Juntos enfrentaremos todo, dice con determinación. Finalmente, después de días de incertidumbre y preparación, logran localizar a Martín. Entre la mezcla de emociones, la angustia predominante se transforma en un entendimiento profundo de lo que realmente significa ser familia. Unidos, logran comunicar su amor y preocupación, y la mirada de Martín, que antes era distante y llena de dolor, empieza a relajarse. La conversación que sigue es un crisol de sentimientos. Martín, entre lágrimas, empieza a abrirse, revelando la carga que ha estado soportando. Don Miguel, al escucharlo, siente que se rompe un antiguo ciclo de silencio y miedo. A medida que cada secreto se desata, el proceso de sanación se convierte en un viaje compartido. En esa vulnerabilidad, todos encuentran su fortaleza. Al final de esa jornada, don Miguel observa a su familia reunida, a cada uno con lágrimas en los ojos, pero con sonrisas de esperanza. Lo que había empezado como una batalla se transforma en una celebración de la verdad y del poder del amor. Mira a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, siente una paz interior. Este proceso le ha enseñado que el verdadero crecimiento proviene de enfrentar lo desconocido y abrazar las heridas. Cada uno ha luchado sus batallas, pero juntos han encontrado el camino de regreso. Hoy hemos dado un gran paso hacia la sanación, concluye don Miguel, con firmeza y amor en sus palabras. La familia asiente, y una nueva era comienza a florecer en el rancho. Es el momento de vivir su verdad, unidos en la confianza y dispuestos a enfrentar lo que vendrá, sin más sombras ni secretos. Ahora, más que nunca, es el momento de ser parte activa de sus propias vidas. Cada uno tiene el poder de generar un cambio significativo en su futuro. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las siguientes historias emocionantes y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la verdad lleva a la reconciliación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Juntos, escribamos un nuevo legado.